Somos UTN, Universidad Técnica Nacional. Contrario a lo que siempre hemos creído, las plantas de charral, como comúnmente se conocen, no constituyen un perjuicio para los cultivos, por lo que no se deben eliminar indiscriminadamente. Para ampliar detalles sobre este tema, voy a conversar con la bióloga Adriana González Molina. Ella es la coordinadora de la Unidad de Especies Menores No Tradicionales de la sede de Atenas e integrante del programa de apicultura y meliponicultura. Bienvenida, Adriana, a este espacio informativo. Muy buenos días, José Alberto, y muy buenos días a las personas que nos ven por medio de este espacio. Exactamente como comentaba el compañero, vamos a hablarles un poquito acá de lo que es el verdadero nombre de estas plantas que muchas veces hemos llamado plantas de charral, matorrales, malas hierbas o malezas. Entonces vamos a compartir con ustedes pues algunas información muy importante, ¿verdad? Para poderles concientizar y informar sobre estas plantas. Adriana, entonces, ¿a qué llamamos? Estas plantas de charral se le conoce también como matorrales, malas hierbas y malezas. Por mucho tiempo se les ha llamado así a estas plantas. Son plantas que poseen características muy particulares, ¿verdad? Como de ser muy exitosas expandiéndose. Esto es porque ellas poseen varias estrategias adaptativas que les permiten un rápido crecimiento. Son muy prolíferas, ¿verdad? Tienen una reproducción muy prolífera y ellas pueden habitar en casi cualquier tipo de lugar, en casi cualquier tipo de hábitat, y son muy persistentes también. Estas plantas el ser humano las ha solido dejar de lado, ¿verdad? Y no les da importancia porque no representan o no le representan ninguna utilidad. Suelen encontrarse en casi cualquier sitio, ¿verdad? Porque ellas poseen la característica también o la habilidad de ser muy competitivas. Ellas crecen en campos agrícolas, están en los frutales, los podemos encontrar en los huertos, entre los pastos, en plantaciones forestales, en viveros, en potreros o espacios vacíos, ¿verdad? O lotes baldíos que dejemos, ellas suelen poblarlos, ¿verdad? También los podemos inclusive encontrar en lo que son los jardines de las casas o en las mismas maceteras donde tenemos lo que son las plantas ornamentales o plantas de jardín, ¿verdad? Plantas que nos adornan la casa. ¿Por qué es que culturalmente se nos ha inculcado que hay que eliminar estas malezas, las hierbas? Bueno, esto viene desde casi que un siglo atrás, ¿verdad? En donde el ser humano ingenuamente las catalogó como problema. Esto más que todo porque comercialmente ellas no le representan ningún interés y las ha visto más bien como enemigas, ¿verdad? Máxime que en lo que es la agricultura convencional, este tipo de plantas constituyen un reto para los agricultores, porque ellas compiten por lo que es el espacio y con recursos, con los cultivos que ellos siembran, ¿verdad? Y es por eso que el ser humano las ha establecido que deben eliminarse y las ha considerado como plantas dañinas para los cultivos. Esto es una percepción muy negativa que les han dado y esta percepción se ha expandido a nivel general, ¿verdad? Al punto de que ya la mayoría de las personas les tiene aversión y ha adoptado esa cultura de eliminarlas de cualquier entorno donde ellas crezcan. La forma de eliminación de estas plantas de charral, matorrales, malas hierbas, malezas, generalmente no es la más adecuada. Exactamente, no es la más adecuada. El ser humano lo que ha hecho es que ha desarrollado diferentes prácticas de eliminación o control, pero no son las mejores, ¿verdad? Porque lo que ha utilizado más que todo son herbicidas, plaguicidas, químicos o otros insumos agrícolas que rápidamente les ayudan a eliminarlas, ¿verdad? ¿Qué consecuencias negativas produce estos malos manejos en la eliminación de estas malezas? Bueno, esta cultura errónea, ¿verdad?, que ha promovido esta eliminación de este tipo de plantas, lo que ha provocado es un gran impacto en el ambiente, ¿verdad?, donde ha habido mucho abuso indiscriminado de todos los químicos para su control y combate, y eso está cobrando ya la factura a nivel global. Y ya se habla también de una crisis por la desaparición de las abejas, ¿verdad?, las cuales se ven directa o indirectamente afectadas, ya que estas plantas son parte importante de su alimentación. También hay que recordar que las abejas son las principales polinizadoras de cultivos comestibles para el ser humano y otros animales. Y el exceso de químicos rociados les genera fuerte contaminación, ¿verdad?
las afecta, ¿verdad? Todo lo que son las abejas y otros tipos de polinizadores, pero no solo a los insectos, ¿verdad? Sino que también está afectando todo exceso, digamos, de químicos que se rocían, lo que son las aguas superficiales y subterráneas. También se ha incrementado lo que es la erosión del suelo, ha aparecido también resistencia de las plantas a plagas o viceversa. También los agroecosistemas se están volviendo mucho más dependientes de fertilizantes, de herbicidas, de otros insumos agrícolas, y empiezan ya a registrarse residuos de plaguicidas en los alimentos. ¿Cuál en los es? alimentos que consumimos. Ok, perfecto. ¿Cuál es el nombre con que se le debe llamar específicamente a este tipo de plantas? Bueno, vea, correctamente nosotros deberíamos de llamarles a estas plantas como arbences o plantas buenasas. Tenemos que ir eliminando, ¿verdad?, ese nombre de malas hierbas o malezas, sino más bien denominarlas como arbences, plantas buenasas, porque esta terminología es la que viene utilizando lo que es la agricultura orgánica, ¿verdad? Para rescatar lo que es el nombre y la importancia de todas estas plantas que son amigas y compañeras y que crecen naturalmente entre todos los espacios de los cultivos. Ellas crecen en espacios abiertos, en parches de bosque o pueblan cualquier lugar que encuentren, ¿verdad? Tenemos que tener presente que en la naturaleza no existen las malas hierbas, sí existen plantas adventicias o invasoras, que son indicadoras ecológicas, ¿verdad?, de gran utilidad y que además mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, que esto es una de las funciones que realizan estas arbences o plantas buenasas. Hay una necesidad, ¿verdad?, de infundir entre lo que es la población el correcto nombre de estas plantas y limpiar su pasado. Necesitamos concientizar, demostrar que al igual que todo organismo vivo, estas tienen su rol en la cadena ecológica y que además poseen más beneficios que ser perjudiciales, ¿verdad? Sí, claro, hablemos de esos beneficios, ¿verdad? Porque algunas se utilizan para cuestiones medicinales. Exactamente, muchas de ellas son utilizadas para, el ser humano las ha utilizado como plantas medicinales, ¿verdad? Sí, ellas son muy importantes, ¿verdad? Desde lo que es el punto de vista biológico, ecológico y también de la conectividad entre ecosistemas, estas plantas juegan un papel primordial. Ellas lo que nos ayudan es a enriquecer la biodiversidad porque viven en completa interacción con otras plantas, con animales, con microorganismos existentes en los suelos. También ellas tienen, como mencionaba, ¿verdad?, gran valor para el ser humano porque podemos utilizarlas como plantas medicinales. También tienen gran valor para los animales, como mencionamos antes, muchas son de alimento para las abejas y para otros insectos y también son muy beneficiosas para el medio ambiente. Ellas poseen múltiples funciones y entre ellas podríamos decir algunas, ¿verdad?, como que permiten una buena cobertura del suelo, ayudan a evitar lo que es la erosión, también ellas adicionan materia orgánica, permiten todo lo que es el reciclaje, la conservación de los minerales, algunas de ellas fijan lo que es el nitrógeno y el dióxido de carbono, también nos ayudan con la producción de oxígeno, ¿verdad? Algunas otras son forrajeras y otras son melíferas. En fin, ellas lo que hacen es que mantienen todo lo que es el equilibrio natural tan indispensable en la naturaleza, ¿verdad? Bueno, ahora estábamos hablando sobre las prácticas inadecuadas de eliminación de este tipo de arbences, ¿verdad? ¿Cuál considera usted? ¿Cómo es el procedimiento adecuado para un manejo amigable de las arbences? Bueno, sí, este tema es muy importante, ¿verdad? Porque pues las estrategias que se han utilizado para manejarlas comúnmente no son las mejores y nosotros, ¿verdad? Ya conscientes de los beneficios que nos brindan estas plantas, de la importancia que ellas tienen, ¿verdad? En lo que es el medio ambiente, es importante que utilicemos estrategias de manejo diferentes, ¿verdad? A las que ya se han venido utilizando. Sí es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que tampoco podemos permitir, ¿verdad?, por ejemplo, los agricultores que este tipo de plantas les colonicen todas las áreas o las invadan totalmente, ¿verdad?, los sembradíos, los cultivos. Entonces, sí se sugiere, ¿verdad?, que se practiquen ciertas estrategias, por ejemplo, como el chapear en lugar de estar usando herbicidas, recurrir más a prácticas mecánicas como las podas manuales, siempre implementar un manejo con un menor impacto en el ambiente, ¿verdad?
Para lo que son la agricultura se insta como a reducir el excesivo uso de químicos para su manejo e incluir prácticas más bien de labranza, de uso de semillas de buena calidad, elegir también épocas adecuadas de siembra y el momento oportuno de métodos agronómicos, ¿verdad? Lo que es la rotación de cultivos también se puede utilizar. Es como decir, volver un poquito a la agricultura de los tiempos de antes, ¿verdad? La agricultura pues más amigable y más orgánica. Porque es importante que coexista en los espacios con plantas estas arbences. Uh-huh. Bueno, la presencia de estas plantas buenazas, ¿verdad? Que les podemos llamar, o las arbences, representan parches de vida que deben existir en cualquier ecosistema, aún en campos de cultivo o campos urbanos, ya que ellas lo que hacen es, como mencionamos antes, mantener el equilibrio y la conectividad en el ecosistema. Y también su exposición natural fomenta lo que es la vida, ya que ellas son manantiales u oasis para los polinizadores como las abejas. También desde el punto de vista de la gran riqueza florística y el amplio rango de floración que ellas tienen, estas plantas son un grupo botánico de mucha importancia, ¿verdad?, para la dieta de insectos polinizadores como las abejas. Este tipo de vegetación es altamente productivo en néctar y polen, y por eso es que, digamos, las abejas les encantan, ¿verdad? Por eso también ellas representan una fuente constante de provisión de alimento para las abejas, mariposas u otros insectos que son polinizadores de las plantas. También ellas contribuyen, recordemos que los polinizadores, ¿verdad?, son los que contribuyen a la formación de flores, de frutos y de semillas, y por tanto a la provisión de alimento para la fauna y para el ser humano. Podemos mencionar algunas de estas plantas arbences, ¿verdad?, que tienen flores para que un poco las identifiquemos. ¿Cuáles son, verdad? En nuestros jardines tenemos un montón, ¿verdad? Y a veces le decimos al jardinero, mire, huélese toda ese montón de maleza que se ve ahí, y hay ahí plantas de esas que tienen mucha floración y que son precisamente las que aprovechan las abejas para polinizar. Exactamente, sí. Por ejemplo, podemos mencionar algunas plantas buenazas o arbences que comúnmente conocemos con nombres, ¿verdad?, muy reconocidos, como por ejemplo la Santa Lucía, que podemos observar, ¿verdad?, donde pueblan un montón de espacios, ¿verdad?, espacios vacíos, más que todo potreros, ¿verdad?, en cierta época del año, siempre están floreadas. También lo que son las margaritas, lo que es el diente de león, el zacate estrellita, que muchas veces es un zacatito que se mezcla con el otro zacate, pero pues cuando cortan, ¿verdad?, el zacate siempre lo eliminan todo. Lo que es la florecilla, la dormilona, todos estos poseen pequeñas florecitas que las abejas y otros tipos de insectos polinizadores requieren para su alimentación. Y como mencionábamos antes, proveen mucho néctar y polen, ¿verdad? Sí es importante recordar que hasta un 30% de los alimentos que consumimos dependen de la polinización, y es por eso que es necesario crear conciencia y entender lo que es el papel fundamental de las hierbas, las que despectivamente hemos conocido todo este tiempo como malezas, pero yo creo que ahora ya vamos a poder entender que no se llaman así, ¿verdad? Que tenemos que hablar en positivo, como, ¿verdad?, decimos, y decirle más bien buenazas o arbences, porque ellas tienen una función. Hay que aprender a revalorarlas, ¿verdad?, en su importancia, y entender que incluso cuando olvidamos, por ejemplo, podar un par de semanas nuestros jardines, ahí van a crecer plantas silvestres que pueden hacer la diferencia entre una abundancia o escasez de abejas u otros insectos polinizadores. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, que mantengamos espacios con este tipo de plantas. De esta forma vamos a ayudar a que las abejas tengan siempre alimento, principalmente en estas épocas de invierno. Estas épocas de invierno se caracterizan, ¿verdad?, esta época lluviosa, por ser una época de escasez de recursos alimenticios para las abejas. Entonces, dejarles pequeños parchecitos de eso, les estamos garantizando que ellas siempre tengan alimento. Es importante que nosotros podamos observar que estas pequeñas florecitas siempre, en toda la época del año, ¿verdad?, no discriminan invierno o verano, siempre, o la mayoría de veces, casi siempre, ¿verdad?, están floreando. O sea, están con flor, y las flores son las que proveen el néctar y polen para las abejas. Es por esto que es necesario, ¿verdad?, y es urgente educar y expandir este mensaje de que las plantas buenazas tienen gran importancia y que pueden llegar hasta sostener una pequeña comunidad de abejas. Ojalá
con esta oportunidad, ¿verdad? Que estamos acá explicándoles este tema, se pueda pues expandir entonces el mensaje, que es lo que queremos, ¿verdad? Adriana, entonces aquí la enseñanza es no eliminarlas del todo, ¿verdad? Sino tal vez, bueno, controlar un poco el crecimiento, ¿verdad? De forma que tal vez no abarquen todo. Sí, ellas son muy invasivas, exactamente. Hay que tener cierto control, pero también hay que hacer un equilibrio, ¿verdad? Exactamente, sí. Para que coexistan con las demás, digamos, plantas. Si tenemos plantas ornamentales en nuestro jardín, ¿verdad? Entonces que coexistan ahí, pero que tal vez no abarquen todo el espacio, ¿verdad? Y entonces se puede hacer como un crecimiento controlado. Exactamente, sí, nosotros podemos utilizar técnicas manuales, ¿verdad? Poder deshiervar pues algunas y dejar otro pedacito de ellas, ¿verdad? Así proveemos el alimento pues para las abejas y demás insectos polinizadores. Bueno, Adriana, muchas gracias por darnos esta información. Le comento que tal vez para muchos, incluso yo soy uno de esos, desconocía mucho de esta información que usted nos está dando y ojalá que sea de mucho provecho para las personas que nos están viendo. Exactamente, sí. La idea es que podamos expandir este mensaje, ¿verdad? Nosotros, yo pertenezco a lo que es la Comisión de Apicultura y Meliponicultura de la Universidad Técnica Nacional, la sede de Atenas, y parte de los propósitos y objetivos que tenemos, ¿verdad? En este programa es educar y concientizar a las personas sobre lo que es la importancia de mantener tanto las abejas como las plantas, porque ambas van de la mano. Somos UTN.